Muy cerca del caos de Tánger, descubrimos un lugar completamente diferente. Una pequeña ciudad costera donde el tiempo parece avanzar más despacio. Murallas blancas frente al Atlántico, callejuelas llenas de arte, personas increíbles y una de las experiencias más bonitas de nuestro viaje por Marruecos. Hoy os llevo a descubrir Asila. La aventura comenzó en la estación de tren de Tánger. Y sinceramente, la primera sorpresa llegó incluso antes de subir al tren. Porque la estación nos dejó impresionados. Moderna, enorme, limpia, luminosa. Muy lejos de la idea preconcebida que muchos tenemos cuando pensamos en estaciones ferroviarias del norte de África. Compramos los billetes en primera clase por un precio realmente económico. El trayecto ida y vuelta rondaba aproximadamente los 5 o 6 euros por persona. Y con los billetes en la mano, comenzaba la excursión. Tengo que reconocer que antes de subir al tren, esperaba algo mucho más antiguo. Casi imaginaba aquellos vagones del oeste de las películas. Pero la realidad fue totalmente distinta. No era un tren ultramoderno, pero sí muy cómodo, limpio y acogedor. El viaje dura apenas unos 40 minutos, tiempo suficiente para ir viendo cómo el paisaje urbano de Tánger desaparece poco a poco, mientras el Atlántico empieza a acompañar el trayecto. La estación de Asila está a unos 6 kilómetros del centro, pero un taxi desde allí al centro no cuesta más de 5 euros. Eso sí, casi siempre compartido. Nosotros fuimos con otra parejita de españoles. Y entonces llegamos a Asila. Nada más cruzar las murallas, tuvimos esa sensación que a veces aparece en los viajes, cuando descubres un lugar que no esperabas. Calles blancas impecables, puertas azules, murales llenos de color y una tranquilidad difícil de explicar. Todo parecía moverse a otro ritmo. Pasear por Asila es casi como entrar en otro mundo. Cada rincón invita a detenerse unos segundos, a mirar, a respirar. Una de las cosas más sorprendentes de la ciudad son sus murales. Arte urbano integrado entre las paredes blancas de la Medina. Y lo más bonito es cómo conviven el arte, el mar y la tranquilidad del lugar. No hace falta ningún mapa. En Asila, lo mejor es simplemente caminar sin rumbo y dejar que la ciudad te vaya sorprendiendo poco a poco. Pero hubo una escena que nos dejó completamente impresionados. Desde lo alto de las murallas, varios chavales se lanzaban al mar. Y no hablamos de pequeños saltos precisamente, caídas de muchísimos metros de altura, muy cerca de las rocas y con el Atlántico golpeando. Una auténtica locura y al mismo tiempo un espectáculo fascinante. De esos momentos inesperados que convierten un viaje en un recuerdo inolvidable. ¡Wow! Horrible. Después de recorrer la ciudad, tocaba parar a comer. Elegimos uno de los muchos pequeños restaurantes con terraza que hay junto a la muralla. Y una vez más, Marruecos volvió a sorprendernos. Entrecot a la brasa, fritura de pescado, refrescos y café para 2 personas, por menos de 20 euros. Y además estaba todo realmente bueno. Pero lo mejor llegó al final. Mientras tomábamos el café,
El camarero regresó a nuestra mesa. Pensamos que ocurría algo con la cuenta, pero no. Simplemente quería devolvernos 10 dirhams porque se había equivocado cobrando. Sinceramente, nos dejó sorprendidos. Y por supuesto terminamos dejándoselos de propina, porque la honradez, en cualquier lugar del mundo, siempre merece reconocimiento. Y justo cuando paseábamos tranquilamente por la ciudad, ocurrió otra escena bastante divertida. Un vendedor ambulante se acercó por detrás y nos dijo: ¡Hey, gallegos! Nos quedamos completamente sorprendidos. Mi mujer es asturiana, aunque después de tantos años viviendo en Galicia, quizás algo de acento sí se le haya pegado. Pero yo estaba convencido de que hablaba un castellano totalmente neutro. Pues no. Tuvo que venir un vendedor callejero marroquí a desmontar mi teoría. Lo más curioso es que el hombre aseguraba reconocer perfectamente muchos acentos españoles, y después de hablar un rato con él, incluso nos hizo imitaciones de distintos acentos, hasta del vasco. Un personaje increíble. A todo esto, ¿vosotros qué opináis? ¿Se me nota mucho el acento galeguiño? Otra de las cosas que más nos llamó la atención fue encontrar una iglesia católica en plena ciudad marroquí. Entramos simplemente por curiosidad, y dentro encontramos a una monja que nos recibió con una sonrisa y una tranquilidad absolutas. Nos permitió hacer algunas fotografías y estuvimos hablando un rato con ella. Era hondureña y nos contó que allí se encontraba feliz. Fue uno de esos momentos pequeños, pero que te hacen reflexionar, porque ojalá muchas personas llenas de prejuicios culturales, religiosos o raciales pudieran escuchar conversaciones así. Viajar sirve precisamente para eso, para entender que el mundo suele ser mucho más complejo y mucho más humano de lo que algunos creen. Asila terminó convirtiéndose en una de las mayores sorpresas de nuestro viaje por Marruecos. Una ciudad tranquila, artística, amable y con una personalidad muy especial. Un lugar perfecto para perderse unas horas entre murallas blancas, océano y callejuelas llenas de vida. Y uno de esos sitios que, cuando te marchas, ya sabes que algún día querrás volver a visitar. Camino a la estación del tren, ya de regreso a Tánger y con la experiencia aún latente, nos preguntábamos cuánto tardaríamos en volver a ese maravilloso lugar del que ni siquiera habíamos oído hablar. Por eso me sentí en la obligación de mostrarlo. Si queréis saber más o dejar vuestras opiniones, dejad vuestros comentarios. Ahora quisiera compartir con vosotros más imágenes de Asila. Ojalá las disfrutéis. Un biquiño. White walls beside the sea, ocean wind is calling me, slowly walking through the night. I see lines, silver light.
just dancing in the air. Salt and silence everywhere. Old Medina painted blue. Every road is leading through. Ya lady, 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 ya Far away the wild waves sing. Hearts are lighter in the wind, under stars and ancient skies. A sea love forever shines. White walls beside the sea.